como estamos, es un capítulo más de Conversandro. Hoy hemos invitado una vez más a un gran amigo, a una persona dedicada a la enseñanza en la universidad, el sociólogo Luis Miguel Lazo López, ¿no? Que justamente con él habíamos quedado pendiente en un tema muy interesante y ahora que estamos a portas del mes de octubre, estamos a punto de ver la cuestión del Día de los Muertos, que así le llamamos aquí, ¿no? Que en general en el mundo tiene una celebración muy peculiar en cada cultura, en cada sociedad, y entonces al haber dejado pendiente esto, y es un tema pues muy interesante, lo vamos a conversar con Luis Miguel hoy. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Sandy una vez más por traerme aquí a tu programa, a tu podcast. Creo que estamos para dialogar, para desarrollar conocimiento, y creo que el tema es, de acuerdo a la fecha, no solo por la fecha, sino por el tema de la vida, es bien importante hablar de la muerte, ¿no? Claro, aparte que tú también has escrito un libro muy interesante, ¿no? El Valar Morghulis, ¿no? Sí, hemos publicado este libro el año 2023, Valar Morghulis, y podemos comentar un poco del libro. Es un ensayo en realidad personal y académico y habla sobre la muerte. Por supuesto, sí, me he dado la oportunidad de leerlo, ha sido un obsequio como siempre, muy tuyo, muy interesante, pero justamente de ahí yo quisiera ver un criterio. Voy a partir de algo muy general. Yo tengo la idea o tengo la perspectiva de que la idea de la muerte como un proceso de recambio generacional de las sociedades tradicionales, hoy en día se interpreta como el final individual de un sujeto que se considera a sí mismo único, indivisible, como una imagen que le ha dado la ciencia moderna, ¿no? La interpretación moderna de la ciencia hoy en día. Eso es lo que se asume, digamos, en un mundo urbano, ¿no? En este mundo. Pero en realidad no se ha dejado la parte cultural y la parte social. Por eso, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que se ha dejado un poco ese criterio colectivo, ¿no? De la muerte, y se ha ido más a este criterio individual, mucho más disque científico, ¿no? En ese debate. Yo empezaría entonces por decirte, ¿no? Para ti, la muerte, ¿cómo se define o cómo se puede ver en este contexto actual? En este contexto actual, desde una mirada más sociológica, porque el libro, si bien es cierto que trata filosofía un poco, antropología, historia, incluso psicología, la mirada es sociológica, ¿no? Primero, la muerte es un problema social. Esa es nuestra tesis del libro. La muerte es un problema social. Sabemos que la definición de muerte bien básica es el final de la vida, es el final del ciclo de la vida, es el momento en el cual la vida o la vida física como tal llega a su final. Eso ya lo conocemos, y en biología se estudia esto, ¿no? Todo ser vivo, todo organismo vivo va a morir. Pero desde el ámbito social y la sociología, justamente a lo que tú haces referencia, el problema de la muerte no es meramente individual, es un problema social, es un fenómeno social. Y es un problema no tanto porque sea el final de la existencia, porque sabemos, el ser humano sabe que va a morir. Inconscientemente o de forma natural o de forma social, que es lo más básico, cultural, sabemos que vamos a morir. El problema se genera justamente en ese conocimiento, en esa reflexión o en esa antesala al contexto de la muerte. Es decir, esa reflexión que tengo, esa preocupación, ese afán o ese miedo, ese temor que tengo a la muerte, es lo problemático. El impacto que causa este hecho biológico natural, que como seres humanos todos lo vamos a experimentar, eso es lo problemático. Entonces el sociólogo no va a estudiar la cuestión biológica natural, porque hay ciencias que lo estudian, sino va a estudiar el impacto social que genera la muerte, no solo para los familiares, seres queridos, o para una generación que experimenta esto, sino para la persona misma. Ese temor, ese miedo, ese saber que un día vamos a morir. Por lo tanto, la muerte, si bien es cierto que con las tecnologías, la sociedad moderna y todo lo demás se oculta la muerte, incluso se ha vuelto un tabú y podría decirse que se ha vuelto algo más individual, es un fenómeno social, es un problema social concretamente. Ya, pero desde esa perspectiva justamente hay toda una interpretación no solamente sociológica, sino también antropológica, claro,
y como lo acabas de decir, incluso médica, ¿no? Incluso bioética, porque Exacto. se ve la perspectiva. Y en una sociedad como esta, que estamos pasando a un transhumanismo y a un poshumanismo, ¿no? Quizá algunos de las personas que nos ven estarán preguntándose qué es eso, ¿no? Pero vamos a un punto neutro. Yo, como sabes, quiero llegar a nuestra realidad local, claro, ¿no? claro. Tengo una frase sobre el sentido de la vida, por ejemplo, de Martin Heidegger, el filósofo alemán, que solía decir, ¿no? Cuando uno toma conciencia de la finitud de la vida, entonces eso lo lleva recién a asumir la muerte como algo natural. Claro. ¿No? Pero hay que tener en cuenta que, como tú acabas de decirlo, somos seres finitos, ¿no? Hay una terminación en ese criterio. Entonces, desde esa perspectiva, entramos a preguntarnos, ¿no? Entonces, si el ser humano es consciente de esto, como decía también Confucio, ¿no? El que aprende a vivir asume la muerte con tranquilidad. Es algo esencial. Pero es fácil decirlo. Pero en la práctica no. Exacto, y en la práctica es donde viene el detalle, ¿no? Porque justamente ahí es donde las sociedades lo asumen desde otra perspectiva. Entonces habría que preguntarse si nos preocupa la muerte, entonces, ¿cuál es el sentido que le damos a la vida? Porque también no es lo mismo vivir que existir. Oscar Wilde también decía eso, ¿no? Oscar Wilde dice, es fácil vivir porque mucha gente solamente existe y no vive. O sea, eso es una cuestión básica, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el sentido entonces de la vida en comparación a la muerte, ¿no? El problema es que el sentido de la vida solo se encuentra dándole sentido a la muerte. O sea, la muerte y la vida son las dos caras de una misma moneda. Primero, ¿por qué ese sentido de la vida a veces no se valora o no se estudia o no se le ve de forma racional o contextual? Es justamente porque el ser humano no quiere morir. Por más que sabemos que vamos a morir, no queremos morir. Por más que sabemos que nuestra existencia un día se va a acabar, queremos negarnos a la muerte, queremos alejarnos de la muerte, o lo consideramos un tabú o queremos ocultarlo del ojo público. Entonces yo veo, y la tesis del libro es básicamente ver que el sentido de la vida solo se construye dándole sentido a la muerte y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no le da sentido a la vida? ¿Por qué no hay una evaluación de la vida? ¿Por qué la vida se convierte muy hedonística, mucho goce o una vida muy de mucho extremos, placer. Mucho placer, no muy racional, no pensando a largo plazo, justamente porque no se reflexiona de la muerte como debería de ser? Y un punto interesante que tú mencionas es que cuando hablamos del sentido de la vida, si bien es cierto que sería la muerte, el sentido de la vida también es parte de la responsabilidad humana, o sea, es parte de que el ser humano es un ser racional y tiene que ponerse metas, tiene que ponerse objetivos, tiene que tener un proyecto de vida o tiene que vivir una vida con sentido. El término correcto sería una vida con sentido. De esto lo habla incluso este filósofo Víctor Frank, Norbert Elias, psicólogo conocido también, Jordan Peterson. La importancia de darle sentido a la vida es en consecuencia darle sentido a la muerte también. Pero eso no es fatalista, o sea, darle sentido a la muerte. Pero ni siquiera se sabe si hay vida ultraterrena y le vamos a dar sentido a la muerte. El problema es que como vamos a morir, y por eso puse justo el nombre del libro, es Valar Morghulis. Sí, la frase. Valar Morghulis, como tú bien sabes, significa el invierno de la muerte. Valar Morghulis significa todos los hombres deben de morir. Y el deber le da un sentido ético a la muerte. O sea, es un deber, o sea, hay que morir con sentido, ¿no? Y se traslada en el contexto de la época media, ¿no? Cuando morir era, yo voy a morir, pero por una causa, por un propósito trascendente, por mi familia, por algo que signifique o por algo que marque a mi familia o marque una generación o marque una sociedad. Entonces, morir no hay que morir de forma bien banal, bien superficial, de una forma bien, digamos, muy tonta o de una forma sin sentido. Yo creo, y esa es la tesis del libro, que si somos sujetos racionales, sujetos pensantes, y ahí lo sustentamos con una serie de autores, hay que darle sentido a la vida y en consecuencia a la muerte. Porque vamos a morir, puede ser mañana, el próximo año, pero todos vamos a morir. No es una visión heroica, Luis. Por ejemplo, Fernandito, si al final de su vida Fernandito no consigue hacer nada, ni siquiera tiene hijos, no llega a tener nada, tiene una vida banal, ha muerto sin sentido. O sea, porque ¿cuál ha sido su vida? Ahí habría que ver. Entonces me estás diciendo que solamente un 5% de la gente que ha hecho algo en esta vida y que su nombre ha quedado impregnado en algo va a vivir en los recuerdos de la gente y su vida ha tenido sentido. El detalle es que el sentido no lo decide la sociedad, no lo decide un contexto, el sentido lo decide el sujeto humano.
yo no hablo de sentido. Pongo ejemplos alegóricos, como te dice, heroísmo, de dar la vida, etcétera. Pero yo hablo del sentido no como algo que va a marcar una generación, o que algo que va a trascender, o que algo que va a ser por los libros, se va a cantar o se va a hacer poemas sobre eso, sino hablo del sentido de que la gente viva con razón, dándole una razón a su existencia, dándole un sentido, un porqué. Quizás nadie va a saber de tu vida, quizás vas a morir en el anonimato, solo los tuyos van a conocer, pero tuviste una vida con sentido, con razón, no una vida equilibrada, en otras palabras, una vida que tenga ciertos planes y objetivos, que quizás no afectaban a la sociedad, a una generación o a un grupo mayoritario, pero hubo un sentido de vida, hubo una razón para vivir, no simple fue hedonismo, nihilismo o cosas por el estilo. A eso hacemos referencia, pero yo quería comentar, aparte de eso, algo que se me olvidó cuando tú dijiste sobre posthumanismo y transhumanismo. Justo en el libro te mencionábamos a unos teóricos que hablan de esto, Harari, por ejemplo, o digamos Fukuyama, Antonio Díez, etcétera, que como el hombre no quiere morir, sea por una cuestión cultural, o académica, o sea por una cuestión natural, no queremos morir, queremos vivir. Y entonces, frente a ese hecho de la muerte, el hombre y la ciencia ha hecho y viene haciendo un montón de cosas para retrasar y prolongar más la vida, y si es posible, algún momento vencer la muerte. Y esto lo dice Harari desde hace 10, 8 años atrás, y los estudios del transhumanismo están en boga porque justamente ya se está pensando de hoy, y incluso está dejando de ser una utopía, de que posiblemente algún día se prolongue la vida 150, 300 años, o incluso se piensa en llegar a la inmortalidad. Cosa que yo pienso, no soy experto en la cuestión, cosa que yo pienso que no vamos a llegar, en todo caso en contexto de híbrido o posthumano podría ser, pero la condición humana va a perecer. Claro, un híbrido o un poshumano posiblemente sí tenga vida eterna o tenga una vida bien prolongada. Claro, me hace recordar la famosa serie de los 90, El narrador de cuentos. Claro. Recuerda ese famoso capítulo del soldado y la muerte. No sé por qué, yo estoy pensando, claro, es un cuento muy antiguo, ¿no? Donde captura la muerte, luego de ganarle pues a unos diablos en un juego de cartas, ¿no? Y resulta que al final ya no quiere la muerte. Hay un libro de José Saramago, el premio Nobel de literatura portugués. El libro se llama Letanías de la muerte. No quiero pensar que ha sido una copia, ¿no? pero quizá una interpretación, porque también hay una conciencia global que nadie va a decir pues, que es un plagio, porque a veces pasa que en todas las culturas es repitente, ¿no? Parecido a eso. Y sobre esa cuestión yo quería mencionarte, ¿no? Ya en las culturas, ya en cada cultura hay todo un patrón de conductas que son repetitivos. Semejantes, claro. Por ejemplo, ¿no? Algo así como que todo empieza en todas las culturas con el presagio. Típico de toda cultura, o sea, tiene que haber algo que anuncie en el subjetivo la muerte, ¿no? Luego viene la muerte per se, luego que también puede dividirse en una muerte trágica, una muerte natural, no lo sé, que también tiene sus propias narrativas. Luego viene el camino al cementerio, que es otra parte importante. Primero viene el velorio, luego viene el camino al cementerio, luego viene el entierro, luego viene el lavatorio, en el caso nuestro, por ejemplo, que también se da en otras culturas, luego viene el proceso de recordarlo un mes después y luego un año después. O sea, eso que te estoy diciendo me lleva a una generalidad cultural. Y cada cultura tiene, obviamente, dentro de esas generalidades sus especificidades, o sea, en cada cultura va. Y aquí es donde quiero llegar a nuestra cultura, ¿no? A nuestro país. En nuestro país, desde la perspectiva sociológica, ¿qué es lo habitual? ¿Qué es lo habitual, ¿no? Para poder llegar, obviamente, a cómo en Huancayo se recuerda eso, hay que tener una perspectiva de nuestro país. A ver, ¿no? En la sociedad peruana, la muerte, somos una sociedad con influencia occidental, multicultural, diverso. Claro. Los rituales que tú mencionas, los rituales sobre la muerte son cosas equivalentes o semejantes en muchas culturas en el mundo. Y Huancayo, definitivamente, Huancayo históricamente hablando, no es una excepción, ¿no? Los rituales en Huancayo, en el Perú, tienen esa particularidad de, bueno, hay que decirlo, la parte religiosa ha influido mucho en los rituales de la muerte, ¿no? La parte religiosa puede ser el velatorio, que es lo clásico,
que está enmarcada una parte religiosa también, pero que también está enmarcada una parte civil, jurídica también, Claro. el velatorio que se hace, bueno, también las pesquisas médicas, o sea, todo un protocolo que yo lo diría como algo que está jurídicamente enmarcado, parte de una sociedad, y lo que el Estado te exige cuando una persona fallece, sea un familiar tuyo o un familiar conocido o una persona conocida. Y esto está junto, está mezclado con la parte cultural y religiosa sobre todo. Cada familia, de acuerdo a su bagaje cultural, incluso su perspectiva religiosa, aparte de lo que establecido por el Estado, por esta sociedad moderna, va a establecer sus rituales, ¿no? Como tú bien señalas, ¿no? La parte de velatorio, velar el cuerpo por unos días, algunos hacen 2, 3 días, unos lo hacen solo un día, el recorrido al cementerio. Acompañan la mayor cantidad, otros no quieren eso, ¿no? Exacto, y después van por otro camino. La celebración de una misa después de un mes, 2 meses, un año. Entonces, ahí existe una diversidad. No podríamos hablar de un marco general. El marco general sería, creo yo, lo que el Estado te exige, lo que las instituciones te exigen. Cuando una persona llega a fenecer, ¿qué trámite debes de seguir? Certificado de defunción, los trámites, todo lo demás, para que legalmente se establezca, ya tu muerto es legal, ya haz todo tu ritual. Y ahí dentro de los rituales ya es diverso. La pandemia, por ejemplo, para comentar un caso que pasó hace años atrás, la pandemia bloqueó todos estos rituales, ¿no? Claro. O gestó para ese contexto, para ese espacio y tiempo, un ritual distinto, ¿no? Como en mi caso hubieron 2 fallecidos lamentablemente en mi familia, que el ritual fue muy diferente a lo clásico, ¿no? Muy rápido, todos con sus máscaras envueltos. Y la cremación. Entonces no podían dejar el siempre cuerpo. Los rituales no van a ser absolutos, van a variar a los contextos, espacios, tiempo, la religión influye, la política, la cuestión sanitaria. No podríamos hablar, así como en México, algunas culturas de México, o en China o en Japón, por ejemplo, que hay más rituales más totalmente establecidos o más generalizados. Como que aquí es muy diverso, muy cambiante, y yo creo que se sigue más la tradición católica aún. Claro. Más la tradición católica. Me hiciste recordar cuando hablas de las sociedades orientales, por ejemplo. Otra película, como te digo, es una que ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera el 2008. Ya recordé el nombre. Cielo de violines, ¿no? Violines en el cielo. Violines en el cielo. Y a veces siempre se me olvida el nombre, se me traba por ahí. Una película interesante, ¿no? Por ejemplo, las costumbres de ellos, como es las que no son aquí, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí un familiar no puede cambiarle la ropa y lavar el cuerpo del fallecido. Un familiar no. Tiene que hacerlo uno que estudia como una carrera técnica, ¿no? Exacto. Un especialista en cambiar al fallecido. Es un oficio, ¿no? Exacto. Interesante. Y así también, por ejemplo, en otros países como los países del Caribe, la gente optó con esta idea de despedir al muerto pero vestidos de blanco, que también no viene de Oriente hasta donde sé, ¿no? Pero se visten de blanco y hacen fiesta para despedirlo. Entonces te hablaba de estos 2 contrastes, porque en nuestro mundo andino, obviamente esto nace de una cuestión especial, porque cuando despedimos esto, por ejemplo, el cementerio más grande del mundo, ubicado en un desierto, está en Lima, es el de San Juan del Lurigancho. Entonces aquí cuando van a despedir al muerto, pues han hecho documentales de esto en el mundo, ¿no? Brindan con el muerto, o sea, le llevan la orquesta, que para la sociedad, para un grupo de la sociedad es, oye, ya está muerto, y le hacen un fiestón, cuando de vida no le han dado nada a la señora, pero lo hacen. Ahora, eso se ve ahí, pero eso es a nivel nacional, o sea... Ya. Y ese ritual es como un ritual, pero ya es un ritual híbrido. Eso es, por supuesto. O sea, ahí el goce, incluso contratan orquestas, traen cerveza, traen comida, brindan con lloran, riéndose. Entonces, ya son rituales híbridos, donde está mezclado lo andino, podría decir, pero más que lo andino, ya lo moderno, el goce. Entonces, como que nuestros rituales son más híbridos y hedonísticos también. Se aprovecha la muerte también para gozar un poco de la vida. Se murió mi familiar, quizás yo mañana me puedo morir, entonces voy a brindar por la muerte, no importa el trabajo, no importa, voy a brindar, voy a gastar mi dinero, porque morir también tiene un costo. Y como digamos, por eso es que citamos ahí en el libro a Norbert Elias, porque Norbert Elias dice que la modernidad, la sociedad moderna, las nuevas tecnologías médicas, todas las nuevas instituciones que tratan al muerto y todo lo demás, han hecho que los rituales cambien,
Porque en antaño la muerte era más natural, el niño veía morir a sus padres, estaba en la familia, lo enterraban, pero hoy como que hoy en día los rituales han hecho que sea muy institucional, muy normativo por un lado, y por otro lado que se vaya solo al término del goce, de gozar, de llorar, de lamentar, pero no a la reflexión, no a la convivencia, no a pensar antes de la muerte. Exacto. Y ese es un punto interesante, importante, y se podría hablar también de eso, y en el libro también comentamos al respecto. Claro, y justamente ahí quería aterrizar en esto. Tú hablabas hace un rato de el tiempo de la pandemia, que mucha gente tuvo que habituarse a esas normas para poder, por ejemplo, cremarlo o enterrarlo en estricto privado, ¿no? Y que ni siquiera atendían los cementerios y nada de eso. Y el dolor era, yo pienso que hasta menos, porque era más el temor al contagio y su propio temor a la muerte que el hecho de hacerle una fiesta y despedirlo como antes, ¿no? Claro. Pasó eso. Y ahora, otra cosa médicamente también me viene a la mente ahora, esto de la autopsia, por ejemplo, o esta de la donación de órganos que está muy ligado a este proceso de muerte, que es jurídico. Mucha gente en ese tiempo se libró de eso, ¿no? También. Y ahora creo que también parece que hay todo un... Y hay mucha gente que en realidad no murió de COVID directamente. Exacto, ¿no? Pero bueno, volviendo al son tema contextos que han influido, claro. Yo lo tocaba porque a través de la historia también se ha visto a la muerte como diferentes criterios. Por ejemplo, en las sociedades occidentales antiguas, el dejar de respirar era morir. Ya entraba más o menos la edad media, la edad moderna. En los años 1500, ahí recuerda que el dejar de respirar no implica morir, sino que más bien es el hecho de que el corazón deje de latir, ¿no? Y justamente ahí ya en el año 1959 recién se descubre que hay una muerte encefálica, o sea, la muerte del encéfalo, o sea, el cerebro plenamente, ¿no? Deja de funcionar el cerebro, hay muerte, porque se descubre que el corazón sigue latiendo y el cerebro está muerto, ¿no? Eso que luego llamaron coma los médicos y todo eso. Y en las ciencias sociales hay una muerte social. Bueno, una muerte social y una muerte que antecede a la muerte biológica, física y específicamente que tú mencionas, ¿no? Pero el estudio de la muerte, yo creo, se debería estudiar más la muerte, ahora por el tema del Día de los Muertos, no debería ser el Día de los Muertos, debería ser el Día de la Muerte. No para hacerle un culto banal, consumista, hedonista, o para falazmente decir, valorar. Yo creo que se debería de enseñar de la muerte, porque hablar de la muerte implica hablar de la vida, implica amar más a los seres queridos, prestar atención a mucha gente, proyectos, planes. Y el libro, si bien es cierto que es poco académico, se cita autores, también es reflexivo porque algún día vamos a morir y tenemos que pensar sobre eso, no de forma negativa, ay, qué miedo, voy a morir mañana, entonces no tengo que hacer, mejor me voy como un monje, me encierro a algún lugar para evitar todo riesgo. No ese estilo, sino vivir con propósito, vivir intensamente, sabiendo que mañana más tarde tu final va a llegar. Eso de vivir intensamente como que no va. Intensamente no en sentido malsano, claro. Luis, te vas a ir a perder esos días. No en sentido malsano. Te vas a entregar los placeres de la carne. No en sentido malsano. La tentación. No en sentido del goce, ¿no? Porque también eso es una irracionalidad. Y a propósito de eso del goce, mira qué curioso, y entrando a nuestra localidad un poco para cerrar el diálogo, Huancayo es una ciudad muy especial en este tipo de eventos, ¿no? Muy especial. Tú lo has dicho, hay una parte legal, hay una parte social, hay una parte comunitaria, ¿no? que va desde esta perspectiva. Hay dos novelas de José María Arguedas. Una de ellas es Los ríos profundos, el otro es La agonía de Razuñiti, donde incluso, ya viendo un poco el prolegómeno, ¿no? Nosotros tenemos la creencia desde, por ejemplo, aparece el taparaco, ¿no? Porque hay un bestiario andino también, hay un bestiario y pasan a ser mitología, ¿no? Aparece un taparaco ahí que es una polilla esas grandes, alguien va a morir, ¿no? O de repente ahí hay gente que dice, no, perro está aullando, ¿no? La antesala que te va a morir, la antesala de la muerte. O sea, acá, por ejemplo, es muy dado. Yo pocas veces, digamos que hacia 6 veces es pocas veces, ¿no? He conversado con personas que antes que fallezca alguien me han dicho eso, ¿no? Y no quiero entrar en el mundo de la subjetividad, pero te comento a manera de, ¿no? He visto algo y dicen, no, es que antes de que muera, dice, recorre los lugares por donde he estado, dice, ¿no? Y por ejemplo, cuando dicen, no, he soñado que me están sacando el diente, alguien se va a morir. Pero fíjate que, y el libro, yo lo escribí porque mi mejor amigo murió el año 2021. Se dice que por COVID-19, ¿no? Y con esto voy a hacer a la par de lo que estás diciendo. Porque yo conversé, fue difícil ese proceso, sobre todo para su esposa, porque era casado. Después de casi un año, un poco más, conversé con su esposa, detalladamente, ya su esposa, pues ya murió, ¿no?
Y ella me dijo que en 2 a 3 oportunidades, José Miguel se llamaba mi amigo, le había dicho que se iba a morir. No por la poría o no por esas cosas, pero él era un sujeto religioso, bien religioso. Presentí entonces. Él decía, o sea, ella no me está mintiendo, él me decía, me voy a morir, hija, me voy a morir. Prométeme que cuando me muera vas a rehacer tu vida. Va a llegar mi muerte. Y después ella se estará loco, ¿qué me estás hablando? Pasaron meses, casi medio año, Parece locura. y se murió, ¿no? Entonces, en 3 oportunidades él le había dicho, me voy a morir. Ya Dios me ha dicho que me voy a morir. Y ella no, y cualquiera decía, no hagas broma, no sabes, pesimista, ¿por qué no hables de la muerte? No, pero se murió. O sea, él ya presentía, de alguna otra manera, que se iba a morir, y se murió. Incluso cuando dice que cuando le llevaron cuando todavía podía tener razón, le llevaron al hospital para una cama UCI y todo lo demás, por WhatsApp le dijo, me voy a morir, prométeme de que vas a rehacer tu vida con alguien más. O sea, que este pata, por Dios, yo me asombré, pero yo no sabía eso. Estábamos en contexto de pandemia. Prométeme que te vas a... Y no lo escribí tampoco en mi libro. Amarrar a la cama. Y tampoco yo no lo escribí en mi libro, no comenté eso porque lo ignoraba, porque ella recién me contó después, ¿no? Entonces, como que parte del instinto y de la naturaleza humana es saber que vamos a morir. O sea, desde el momento que un ser vivo llega, va la redundancia, a la existencia, también sabe que va a morir. Lo vivo tiene que morir. Entonces, sea que socialmente, culturalmente lo conocemos, nos han enseñado desde pequeño, un niño pequeño de 5 o 6 años no piensa sobre la muerte, pero en su instinto, en su naturaleza existencial, sabe que va a morir. Y más como somos sujetos racionales, con raciocinio, ya la cultura nos dice, ya algún final murió y, bueno, algún día voy a morir, pues no. Por eso hemos escrito el libro, para reflexionar, para pensar, para ver, más allá de los rituales, porque a veces la gente hace rituales cuando ya se murió y después llora, me voy a aventar al ataúd con mi mamá, lloran, que escriben por el WhatsApp, todo por el Facebook, mi mamá, todo eso, el protocolo, después hacen su misa, recordando la memoria, y eso está bien, ¿no? Eso es parte de su cultura. Pero la cuestión está, la vida antes de la muerte. Mucha gente se preocupa por la vida después de la muerte. Pero lo más importante es la vida antes de la muerte. Valorar a tus seres queridos, trabajar, esforzarte, tener una vida de calidad a pesar de las circunstancias, los problemas que tenemos en nuestros países. Vivir, tratar de vivir bien, no solo sobrevivir, sino vivir en toda su dimensión. Por eso es que el libro suena académico, pero también suena para que la gente pueda reflexionar sobre este tema, porque yo, como académico, profesional, más de 30 años, no había pensado sobre la muerte de esa manera. Y la muerte de mi amigo me llevó a reflexionar individualmente, pero también académicamente, ¿no? Mira, para cerrar, ¿no? En esa convergencia justamente, creo que al propósito el huancaíno ha hecho de estas festividades, pues también un hecho, como tú dices, de festejo, muy hedonista, ¿no? Y también por esas casualidades, no casualidades creo yo, pues digo que puede ser intencional, han hecho coincidir pues Halloween, la noche de las brujas. Claro, el Día de los Muertos y el fin del mes morado, que es octubre, ¿no? Y es bien curioso ver en Huancayo, ya entrando a Huancayo, ¿no?, cómo la procesión cada año tiene menos gente y estas fiestas de Halloween tienen más gente, ¿no? O sea, porque cuando volvimos del COVID era increíble, hermano. Yo salí a la calle ese día después del COVID, el primer Halloween después del 2021 habrá sido. Oye, qué barbaridad, la gente en las calles disfrazado de todos, adultos, niños, jóvenes, todos en mares de gente por la calle luego del COVID. ¿Qué pasa? ¿Eso más bien es una burla a la muerte? Yo creo que sí. Es una burla porque, es decir, no, yo hago esto porque yo ni siquiera tengo en cuenta que voy a morir, solo que esto me divierte. ¿O es eso que tú dices, el huancaíno en ese aspecto precisamente es muy irracional, claro, al punto de hacer una burla a algo tan delicado como es la muerte? Quizás ¿no? Una burla indirecta, no consciente, pero es una irracionalidad, total de nuestra cultura. Lógico. Uno, porque sería bueno que con estas celebraciones se reflexione, se piense, pero se ha vuelto consumismo, hedonismo, placer, o para hacer un término más, para poner una foto del Facebook para que la gente mire que estoy haciendo algo. ¿no? Sí, también ya. El exhibicionismo en las redes, ¿no? El exhibición. Entonces, tú ves culturas asiáticas, tú ves culturas europeas. O acá en Centroamérica nada más. O en Centroamérica, la reflexión es otra. Correcto. En México, por ejemplo. Si bien es cierto que hay una generación más al estilo huancaíno, peruano, pero en México también hay una reflexión un poco más profunda sobre la muerte y sobre la vida. Entonces, por ahí como que nuestra cultura, bajo esa lógica de ser una sociedad cosmopolita, de la influencia de europea, Hollywood, las fiestas, el consumo, todo eso, todo se ha vuelto una mezcla y esa mezcla genera estos comportamientos un poco malsanos.
que nosotros como estudiosos de las ciencias sociales lo estudiamos, pero también desde el punto de vista personal se tienen que cuestionar porque es una irracionalidad de la cultura. Entonces, ¿cómo vemos la muerte o cómo ve el huancaíno la muerte hoy en día? Desde tu concepto, hemos dicho mucho, pero ¿cómo cierras tú diciendo cómo el huancaíno asume la muerte hoy en día, de acuerdo a nuestras costumbres, a todo lo que hemos vivido, lo que tienes como conocimiento, experiencia? Como un dolor natural, pero también como un dolor banal, número uno, y también como una oportunidad de goce y de festejo. Porque en la cultura huancaína, el dolor, la pena, la tristeza, siempre lo vincula con la fiesta, con el gozo, con el placer. Van de la mano, consciente o inconscientemente van de la mano. Cuando uno celebra su cumpleaños a lo grande, fiesta, topa, que sí. También hay un dolor del recuerdo. Para extenderlo y conversar. Claro. Pero igual te agradezco el hecho de haber estado aquí, de haber hecho una conversación fluida. Espero que Valar Marguli se siga comprando, se siga leyendo, para lograr pues una reflexión, como tú dices, claro, del propósito de la muerte. Luis Miguel, muchas gracias por haber estado en Conversandro y bueno, muchas ya nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta otra oportunidad.